Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. En el caso de hoy venimos con una estrategia que para muchos puede ser muy simple, pero no nos olvidemos de que lo simple, la mayoría de las veces, es lo más efectivo. Pensar que la mayoría de los indicadores están basados en otros indicadores ya existentes. Si nos vamos, por ejemplo, a la plataforma de TradingView, nos vamos a encontrar con cientos de indicadores, pero todos están basados en los indicadores cotidianos de toda la vida, como pueden ser medias móviles, retrocesos de Fibonacci, RSI, MACD, ADX. Al fin y al cabo, los indicadores son los mismos. Todo lo demás son mejoras o indicadores combinados. Entonces, bien, la estrategia que vamos a ver hoy es una estrategia muy sencilla, pero me atrevo a decir que es de las más eficaces. Vamos a indicadores, vamos a escoger una media móvil exponencial o una EMA, que es lo mismo. Le vamos a dar el valor de 100. En estilo le vamos a dar un color blanco, grosor al máximo, y ahí la tenemos. Estamos en el exchange de Binx. En este caso no nos va a hacer falta usar TradingView, podemos aplicar la estrategia en el mismo exchange en el que operamos sin ningún tipo de problema. Estoy en 15 minutos, pero la estrategia es válida para cualquier temporalidad y también válida para cualquier mercado, que muchas veces me preguntáis en los comentarios, me soléis preguntar si esta estrategia sirve para Forex, si sirve para cripto solamente, si sirve para índices. Bueno, pues la respuesta es que todas las estrategias que presento en el canal son válidas para todos los mercados. El hecho de operar en el mercado cripto es para beneficiarnos de estos movimientos volátiles y llevarlos a nuestro favor para obtener más profit, no hay más. A mí el mercado de divisas no me gusta porque para mí no tiene movimiento, estamos hablando de monedas estables, entonces por mucho que se mueva, nunca se va a mover tanto como el mercado de las criptomonedas, entonces los profits van a ser mucho menores. Lógicamente también, al haber un mayor movimiento aquí, una mayor volatilidad, también existe un mayor riesgo, pero para eso tenemos nuestras herramientas de take profit, stop loss y apalancamiento. ¿De acuerdo? Bien. No me voy por las ramas más. Aquí tenemos la EMA de 100. Esta EMA lo que nos va a marcar es la tendencia. Ahora sí voy a poner pantalla completa. Nos va a marcar la tendencia. Entonces podemos identificar cuando hay una tendencia alcista, cuando hay una tendencia bajista y también cuando hay un rango. Aquí, sin salir de aquí, podemos ver los tres escenarios. Aquí tenemos un rango porque la EMA está metida por el gráfico. Aquí tenemos una tendencia alcista porque el precio está por encima de dicha media. Y aquí tenemos una tendencia o micro tendencia bajista porque el precio está por debajo de la EMA. Y aquí volvemos a estar alcistas porque el precio está por encima de la EMA. La EMA nos va a identificar de una manera visual mucho mejor las tendencias. Aunque ya os digo, si os acostumbráis a no usar ninguna EMA, yo ahora por ejemplo, si oculto la EMA, yo visualmente lo identifico bien, pero bueno, para aquellas personas que todavía lleváis poco tiempo en el mercado, pues os es de mucha utilidad utilizar la EMA de 100, de 200, ¿vale? Tampoco penséis que hay mucha diferencia entre una EMA de 100 y una de 200. La diferencia es que una va a ser un poco más suavizada y esta va a ir más pegada al gráfico. Pero si ponemos, por ejemplo, la de 200, fijaros, me pongo aquí a esta parte para que lo veáis cambiar. 200. Ya ha cambiado. Veis que me marca las tendencias igual, lo que pasa es que se ha desplazado un poquito hacia abajo, pero es que no pasa nada. Yo lo que hago es, en temporalidades superiores a 4 horas o a temporalidad diaria, ya puedo usar la de 200, pero en temporalidades de 15 minutos, también inferiores a 15 minutos, puedo usar la de 100 perfectamente. Ahí la tenemos. Bueno, vamos a identificar esta tendencia alcista, vamos a poner el zoom y ahora bien, vamos a ver cuándo hacer, en este caso, una entrada en long. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binx, aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binx como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binx por tres principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchanges. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada.
Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y, lógicamente, retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer, por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Como os estaba diciendo, vamos a ver cómo hacer un long en esta tendencia alcista. Sabéis que el mercado se mueve por impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos. Pues vamos a sacarle partido de eso. Aquí vemos que tenemos una tendencia identificada porque el precio está por encima de la EMA y además hay una separación bastante grande, entonces nos indica que hay una tendencia, en este caso alcista. ¿Qué vamos a esperar nosotros? Bueno, para hacer un long, en primer lugar vamos a ir por pasos, identificar el precio por encima de la EMA, ¿lo tenemos? Correcto. Después vamos a esperar un retroceso en el precio, como puede ser esto. Vemos que el precio está retrocediendo, ¿vale? Ahí es donde entra en juego lo siguiente. Aquí es donde vamos a trazar una línea de tendencia. Fijaros bien cómo lo hago. La línea de tendencia hay que trazarla, en este caso, por la parte superior. En el caso contrario, como puede ser una tendencia bajista, se traza al revés, se traza por la parte de abajo. Pero bueno, cuando vayamos a ver el ejemplo en short, ya lo vemos. Ahora no nos vamos a liar. Tenemos que trazar una línea por encima, tomando estos puntos más altos, identificando los máximos, como veis, decrecientes. Después solo queda esperar un rompimiento hacia arriba de la línea de tendencia para confirmar nuestra entrada en long, como es aquí este caso. Recordad que entramos al cierre de vela y no durante se desarrolla la vela, ya que puede ser un falso rompimiento, puede dejar una mecha y volver al mismo sitio, entonces hay que esperar a que se dé el rompimiento. Vamos a verlo más de cerca, porque aquí creo que hay un falso rompimiento, vamos a verlo bien. Mirar un falso rompimiento, lo que es esta vela roja, justo donde tengo el puntero y está la línea de puntos encima, eso, mirad la mecha que ha dejado, que ha salido hasta arriba y después ha bajado. Eso es un falso rompimiento. Por eso es importante esperar a que cierre la vela. Sin embargo, la siguiente vela, fijaros que ha roto ya por la parte superior de la línea de tendencia. Entonces aquí es el punto exacto de entrada, ¿vale? Ya podemos tomar nuestra posición larga. Bien, ¿cómo colocamos nuestro take profit y nuestro stop loss? Esto es algo que explico en casi todos los vídeos y más que nada es buscar zonas. Aquí en este caso podemos buscar como punto esta zona baja donde ha llegado esta mecha roja. Incluso podemos darle un poquito de margen hacia abajo por si el mercado nos sorprende con otra mecha. Recordad también apalancarse poquito, ¿vale? 5x, 10x como mucho. Y bueno, pues aquí tenemos muy fácil para poner el take profit. Tenemos aquí una zona alta donde nos ha dejado un máximo, lo vemos aquí perfectamente. Entonces podemos tomar nuestro take profit en la misma zona. Y si nos fijamos aquí ya hubiéramos cerrado la operación. Vamos a poder aplicar este sistema una y otra vez siempre que se den todas las condiciones y mientras se sostenga la misma tendencia. Aquí hay otro retroceso, pues volvemos a aplicar la estrategia, ¿por qué no? Línea de tendencia, vemos que llega un punto, el mercado empieza a retroceder y nosotros podemos ir marcando una zona. Durante se va desarrollando, como algunos comentarios que también me hace la gente. Espero que los que me hagan esos comentarios que estén viendo este vídeo ahora mismo, porque va dirigido a ellos, y muchas veces me dicen es que si todavía no ha pasado, es que estás explicando a toro pasado, todavía no ha pasado. Vale, en muchos casos podría ser, en muchos casos los indicadores se basan en datos pasados, siempre, eso es así. Pero esto no es un indicador, esto es una herramienta, la línea de tendencia, y según se va formando nos podemos anticipar. ¿Por qué? Porque nos va dejando aquí un punto, aquí nos va dejando otro punto. Vemos que podemos trazar la línea antes de que el precio rompa, podemos tener trazada la línea. Aquí ha pasado lo mismo, ha dejado aquí un punto, luego ha dejado aquí otro punto, ¿vale? Ya podemos trazar la línea antes de que suceda el movimiento alcista.
Entonces, ¿nos podemos anticipar al mercado, sí o no? La respuesta es que sí. Lo digo para aquellas personas que dicen a toro pasado todo se ve muy guapo. Esto no es a toro pasado. Yo te estoy trazando la línea de tendencia antes de que suceda la ruptura de la línea de tendencia en la cual vamos a hacer la entrada. Entonces no es a toro pasado. Sí, a toro pasado es la gráfica porque esto no es un streaming. No estoy operando en vivo. ¿Vale? Se entiende, ¿no? Bien, aquí tenemos otro impulso alcista y tenemos otro retroceso, pues volvemos a hacer lo mismo. ¿La EMA sigue por debajo? Sí. Bueno, pues entonces volvemos a coger la línea de tendencia. Fijaros que pasa de tener un máximo a después tener otro máximo decreciente, otro máximo decreciente. Mirar a ver si con 3 puntos no se puede trazar una línea. Vale, bien, aquí en este caso ya hay que tener más cuidado. De todas formas, salimos en profit también. Lo veis que el precio sube, ¿vale? Pero fijaros cuando llegamos a este nivel, a estos niveles, son los puntos más altos, pero mirad dónde tenemos ya la EMA. De hecho, aquí en este punto, a partir de aquí ya no se puede operar. Por muchos retrocesos que haya como este, y como este, y como este. En esta subida hemos podido aprovecharnos de 1, 2, 3 movimientos. Incluso este. ¿Podríamos aquí también haber rascado algo? Sí, vale. También podríamos haber tomado aquí otro poco de profit. Pero mirar aquí. A partir de aquí ya la EMA, el precio empieza a cruzar hacia abajo. Así que cuidado con eso. Para eso tenemos la EMA. Bueno, antes de ver una tendencia bajista, voy a explicar dónde no se puede operar. Creo que no hace falta decir nada. Se ve claro, esos son rangos y en los rangos no se opera esta estrategia, vamos. Y en una tendencia bajista es exactamente lo mismo, pero al revés. Vamos a explicarlo de todas formas. Para hacer un short, primero tenemos que identificar que el precio esté por debajo de la EMA. ¿Está por debajo de la EMA? En este tramo sí lo está. Después esperamos un retroceso en el precio. Vemos que después de la bajada hay un retroceso en el precio. Y aquí es donde vamos a trazar nuestra línea de tendencia. En este caso veis que lo estoy haciendo al revés. En este caso la estoy trazando por debajo, no por encima, para así poder identificar los mínimos que en este caso, como veis, son mínimos crecientes. Después solo queda esperar un movimiento que rompa hacia abajo la línea de tendencia para confirmar nuestra entrada en short. Al igual que antes, recordad que entramos al cierre de la vela y no durante se desarrolla la vela, porque puede ser un falso rompimiento. Vamos a analizar esto. Vamos a poner un poco el zoom. Aquí no hubo ningún rompimiento falso, simplemente rompió, cierre de la vela, tomamos nuestra posición corta aquí justamente al cierre de la vela. Bien, vamos a ver dónde poner nuestro take profit y nuestro stop loss. Lo tenemos bien sencillo, mirar dónde ha dejado un mínimo el precio, vamos a marcarlo justo donde está mecha, o también podemos coger la zona entera, la zona completa. La mecha ha llegado hasta ahí y la zona es esa. Bien, pues ya tenemos la zona donde vamos a estar pendientes para salir de la operación. Stop loss, o algo que siempre también me soléis preguntar, aunque también podemos escoger zonas. Aquí en este caso no tenemos ningún punto de apoyo, entonces la respuesta es que pongáis el stop loss donde para vosotros la operación ya no tenga sentido seguir con ella, ¿de acuerdo? Otra cosa, no poner el stop loss aquí pegado. Si lo ponéis aquí pegado puede venir una mecha y sacaros de la operación. El truco para que no os pase eso, no solo alejar el stop loss, sino usar poco apalancamiento, porque si usamos poco apalancamiento está bien que las ganancias van a ser menores, pero también vamos a asumir una pérdida ridícula. Al cabo del día mucha gente me dice que ha quemado una cuenta y a veces me pregunto ¿cómo? Luego le preguntas y te dice, claro, es que he entrado sin stop loss. He entrado sin stop loss y he entrado con todo el capital de la cuenta y apalancado 125x. Y en cruzado, claro. Luego pasar pues lo que pasa. La gestión de riesgo es media estrategia. Seguimos. Ha habido un impulso, ha habido un retroceso, en ese retroceso hemos entrado, ha habido un impulso que en este caso la operación la cerraríamos aquí. Impulso, retroceso, ¿vale? Pues en estos retrocesos es donde hay que marcar las líneas. En este caso no es una tendencia muy pronunciada, pero para el ejemplo me sirve perfectamente. En el momento que hay un rompimiento es cuando nosotros vamos a hacer la operación. Como veis aquí sería muy poquito profit, ¿vale? Pero bueno, la entrada sería el rompimiento de la vela. Nuestra zona de salida, buscando siempre alguna zona de mínimos que ya se haya dado, como es esta. Y aquí en esta vela hubiéramos ya cerrado la operación.
Espero que se haya entendido la estrategia. De todas formas, cualquier duda que tengáis, consultarlo en los comentarios. Para muchas personas puede ser una estrategia muy simple, para otros muy complicada. El trading es para todos y el canal está dedicado a todos los públicos. Va a haber estrategias de trading bastante básico, otras estrategias de trading más avanzado, porque no todo el mundo lleva en el mercado 10 años. Hay personas que se están iniciando ahora mismo y llevan unos meses en el mercado. Y entonces este tipo de estrategias para las personas que comienzan les va a ser de mucha ayuda. Bueno, a ver, de hecho, esta estrategia yo la sigo usando. ¿Por qué? Porque me resulta muy cómodo. Es como, por ejemplo, os pongo un ejemplo, las cuñas, ¿no? Cuando, por ejemplo, localizamos, bueno, ahora mismo tendría que cambiar de temporalidad seguramente y, bueno, volver a analizarlo, pero bueno, una cuña que viene a ser cuando el precio va por dentro de la cuña y cuando llega a un punto, como pasó en Bitcoin este día, y se disparó hacia arriba. Bueno, pues este tipo de patrones son los patrones más básicos y de toda la vida, y no hace falta usar indicadores muy complejos ni nada por el estilo. Es que ni tan siquiera es un indicador, son dos líneas de tendencia. Y con eso se puede predecir y anticipar a lo que va a pasar. Y estaba claro que Bitcoin iba a subir. ¿Por qué? Porque teníamos el patrón de la cuña alcista, ¿de acuerdo? Y entonces, por eso digo que estas estrategias, aunque parecen simples, son las que siempre van a funcionar. Siempre van a funcionar. Un RSI siempre va a funcionar, siempre va a ser fiable. Las medias móviles también, las líneas de tendencia. Ahora habrá otro tipo de indicadores que puede que te funcionen hoy, pero como sea un indicador que use una gran masa de gente, los de arriba, como digo yo, no son tontos y manipulan para ir en contra de esa estrategia. No sé si me estoy explicando bien, pero estas estrategias o estos métodos son los cotidianos de toda la vida y siempre van a funcionar. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Me he enrollado un poco, pero bueno, creo que ha merecido la pena explicar todo esto. Si os ha gustado el vídeo, dejarle un like, un comentario. Los que no estéis suscritos al canal, suscribiros al canal. Por otra parte, los que todavía no estéis dentro del grupo de Telegram, entrar, ahí estamos las 24 horas, un grupo muy activo con unos 2500 miembros ya, así que nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos dentro del grupo. Un saludo a todos, chao.